Dice en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Mire lo que dice el versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. A un lugar desierto y apartado de donde estaban los pueblos, de donde estaban las casas, etc. Era un lugar desierto muy apartado, ¿listo? Pero cuando la gente lo oyó que él se iba para ese lugar, le siguió a pie desde las ciudades. Miren bien, Jesús andaba en una barca, o sea, él se fue por el mar. La multitud estaba creyendo tanto en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y como tal, o sea, actualmente también se encuentran muchas personas que están padeciendo muchas enfermedades y por medio de recibir la sanidad, algo otros por curiosidad, como pasa actualmente cuando ustedes dicen, ve, en tal parte hay una persona que está haciendo milagros. Y muchas personas van porque se encuentran padeciendo una enfermedad que hacía mucho que no podían haber sido ellos sanados. Pero algo otras personas simplemente van por pura curiosidad, algo otras van por chismosear. Pues en esta ocasión no es la excepción. Cuando él estaba en los pueblos, en las ciudades, donde había mucha gente, él empezó a hacer milagros. Recuerden que este es el número 15, o sea, 15 milagros, o sea que habían 14 milagros de aquí para atrás. Es por eso que la multitud lo seguía a él. Vuelvo y les repito, algunos por ser sanos, otros por escuchar sus palabras, porque eran palabras muy poderosas, y otras por curiosidad. Señor Jehová. Entonces él se va en una barca, imagínenselo a él, mírenlo en este momento. Él se sube en una barca y empieza a andar sobre el mar. Pero la gente no quería quedarse atrás, decían, no, nosotros queremos estar donde él esté porque yo tengo una enfermedad, yo quiero escucharlo, o simplemente me da curiosidad, porque eran miles de personas. Y la palabra de Dios dice, le siguió a pie desde las ciudades, o sea, la gente empezó a caminar. Claro, los que tenían la posibilidad, pues no está registrado en la Biblia, pero me imagino que algunos se fueron en alguna barca o algo, los que tenían la posibilidad. Los que no tenían la posibilidad, pues entonces se fueron caminando y llegaron al sitio donde estaba nuestro Señor Jesucristo, que era en un desierto. Presten atención. Versículo 14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Oiga, mire lo impresionante. En el versículo 14, cuando Jesús salió, de repente miró al frente y había una gran multitud. Y la multitud no era pequeña. ¿Por qué? Más adelante les voy a decir cuántas personas habían. Imagínensela ustedes la cantidad de personas. Para llamarle multitud es porque hay mucha gente. Él cruzó en la barca. Y cuando él llegó allá y salió, de repente mira una multitud gigante. Y la palabra de Dios dice, y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Recuerdan que le dije que muchos iban por ser sanos? Aquí los tiene. Versículo 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos y le dijeron, Señor Jesús, Maestro, el lugar es desierto, Maestro, y la hora ya pasada. Maestro, ¿por qué no despides a la multitud? ¿Por qué no les dices que se vayan? Para que vayan por las aldeas y compren de comer. Porque estamos en el desierto y si los dejamos más tarde en la noche, es difícil para que ellos consigan alimento. ¿Por qué no los dejamos que se vayan? Diles que se marchen. Eso es lo que les decía los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16, mire lo que dice. Es la respuesta de nuestro Señor Jesús a los discípulos que le decían que le dijera él a la multitud que había enfrente de él que se fueran de ahí ya. Porque estaban en un desierto y ellos tenían hambre, que se fueran a buscar alimento.
que se fueran a buscar comida a las afueras del desierto, donde habían casas ya. Jesús en el versículo 16 les dice: ¿no tienen necesidad de irse? Ellos no tienen por qué irse. Dadles vosotros de comer. Versículo 17. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí. No tenemos alimento, Padre. No tenemos alimento, Señor. Maestro, no tenemos alimento. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. No podemos alimentar a esta multitud porque es muy grande, tienen muchas personas, hay miles de personas y nosotros simplemente tenemos 5 panes y 2 pescados. No podemos alimentarlos, Señor. Versículo 18 dice: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes que los discípulos tenían y los 2 peces, levantó los ojos al cielo. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién levantó los ojos al cielo? El Hijo de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Dice: tomó los 5 panes y los 2 peces. Jesús, cuando los discípulos le dijeron: Señor, no podemos alimentarlos porque solamente tenemos 5 panes y 2 peces, Él le dijo: tráiganme esos 5 panes y tráiganme los 2 peces. Él los tomó en sus manos y, dice la palabra de Dios, levantando los ojos al cielo, dijo esto: Señor Jehová. Jesús hace una corta oración al Padre, a Jehová, porque recuerden que Él es el Hijo de Dios. Y entonces Él bendijo esos 5 panes y esos 2 peces. Él los bendijo. Y partió y dio 2 panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Oiga, es una multitud muy grande, ¿no? Son 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora imagínense que hubieran nada más, nada menos unos, de esas 5,000 hombres, que hubieran solamente 300 niños. Y que hubieran unos, bueno, coloquémosle de entre niños y mujeres otros 1,000, o sea que sean 6,000 personas. Claro que bíblicamente solamente está registrado los 5,000 hombres. Ya, de los 5,000 hombres dice que sin contar las mujeres y los niños. De ahí para adelante ya eso ya es lo que nosotros nos imaginamos, ¿cierto? Simplemente podemos decir esto: fueron 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, ¿listo? Pero 5,000 son 5,000. Imagínese usted en este momento, reúna a 5,000 personas en un lugar. ¿Será que 5,000 personas caben en una hectárea? ¿En 100 metros cuadrados? ¿Será que caben 5,000 personas? ¿Usted ha estado en un lugar de estos donde hay 5,000 personas? Esa es mi pregunta. ¿Usted ha estado en un lugar donde hay 5,000 personas? ¿No? Bueno, y si usted ha estado en un lugar de estos, usted tiene que darse cuenta de la cantidad de personas que son 5,000. Son muchos. Oye, cubren un espacio gigante, enorme, ¿cierto? Ellos estaban en un desierto. Y ellos iban, como le digo, iban algunos por ser sanados por las enfermedades que los atormentaban, otros iban por curiosidad y otros iban porque les gustaba escuchar la palabra de Dios. Así como en este momento mi hermano Fidel Salamanca, así como en este momento muchas personas se encuentran escuchando la palabra de Dios porque les gusta. Asimismo, en ese momento habían muchas personas que les empezó a gustar cómo Jesús hablaba, cómo Jesús predicaba la santa palabra. Entonces, por esa razón ellos lo seguían. Pero algo otros simplemente curiosidad. Pero Dios es tan bondadoso, tan misericordioso y tan bueno que Él repartió comida para todas las 5,000 personas, los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto de los 5 panes y de los 2 peces
me hace acordar a mí de una historia pero muchos siglos atrás, de un hombre llamado Elías, que más adelante yo quiero que me acompañen al primer libro de Reyes. Vayan apuntándolo si ustedes quieren. Esta historia la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Esta historia es algo similar a la de los 5,000 hombres, perdón. Los 5 panes, los 2 peces y los 5,000 hombres. Jesucristo, su vida. ¿Qué podemos nosotros encontrar acá en esta parte bíblica que acabamos de leer nosotros? Encontramos un milagro, pero en abundancia, ¿cierto? Encontramos un super milagro, grande, en masa, un milagro pero muy enorme, porque Él está en este momento convirtiendo, escuche bien, esos cinco panes y esos 2 peces los hizo alcanzar para 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cómo es posible alimentar a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces? Que tus ángeles enseñen. Tendrían que ser 5 panes muy gigantes, ¿cierto? 5 panes enormes. ¿Y los 2 peces qué? Tendrían que ser pues tipo un tiburón, ¿cierto? ¿Para 5,000 hombres? No, pero no es así. Los panes no eran gigantes, ni tampoco los peces tampoco eran gigantes. En las películas que nosotros hemos visto en la Semana Santa, y me refiero siempre en estas películas porque la mayoría de las personas que escuchamos aquí la palabra de Dios son personas católicas, ¿cierto? La mayoría de las personas que escuchan Fantasía Estéreo son personas católicas. Por eso me refiero mucho a las películas de la Semana Santa, porque si nos refiriéramos a las personas cristianas evangélicas, ellas no creen en la Semana Santa. Y más adelante ustedes van a enterarse por sus propios medios del por qué no hay una creencia en esa dichosa Semana Santa. Pero nuevamente les explico, esto es dirigido más que todo a las personas católicas. Ahora, en la Semana Santa usted se ha podido dar cuenta que en esta parte de la película, donde Jesús está en un desierto con sus discípulos y de repente van llegando poco a poco, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 1,000, 2,000, hasta llegar a los 5,000 hombres. Y ese desierto está plagado o lleno de muchas personas que están con fiebre, con tuberculosis, leucemia, gastritis, bueno, no sé, cualquier clase de enfermedad, mudos, ciegos, etc. Imagínese usted la cantidad de enfermedades que usted conozca, y imagínese usted este público, esta multitud llena de muchas personas que estaban padeciendo enfermedades, porque la palabra lo está mostrando aquí en el libro de San Mateo. Dice que fueron sanos, o sea, si fueron sanos es porque estaban enfermos. Por eso es que yo siempre les he dicho a ustedes, amigos y amigas oyentes, y también me recalco a mí mismo, cuando nosotros estamos padeciendo una enfermedad, ahí entonces sí buscamos a nuestro Padre Celestial. De lo contrario, hacemos como si no existiera, ¿cierto? Es por eso que siempre les he dicho a ustedes que las enfermedades son importantes también. Que los dolores, que el maltrato, todo esto que nos pasa a nosotros diariamente es importante para nosotros. Más para unos que para otros. Por ejemplo, las personas que ya comprendieron que a nuestro Padre Celestial hay que amarlo sobre todo y ser el primero en todo, y los que hemos entendido y comprendido que el amor al prójimo es muy esencial para nosotros poder entrar al reino de los cielos, pues es muy diferente. O sea, las enfermedades sí, posiblemente nos ataquen porque todos somos seres humanos y a nosotros nos atacan las enfermedades. Pero tiene un sentido muy diferente porque nosotros ya comprendemos, o algunos ya comprenden, otros no comprendemos que estos dolores, que estas enfermedades son importantes para nosotros, y nosotros llegamos a decir que son malditas enfermedades, maldito dolor, maldito esto, maldito lo otro. Pero es bueno, y nosotros decimos que es malo.
Ahora, ¿por qué nosotros llegamos a decir que ese dolor, que esa enfermedad es mala? ¿Por qué? Porque sentimos eso, sentimos sufrimiento. Y nosotros decimos, bueno, ¿y eso que nos hace sufrir, qué va a ser bueno? Nosotros decimos humanamente, ¿cierto? Pero si nos ponemos a pensar y a meditar, entonces entendemos que no es malo. Ahora, ¿por qué no es malo? Por lo mismo que les acabo de mencionar. Cuando usted está enfermo, cuando usted siente un dolor grande, cuando usted siente un cólico que no lo deja respirar y lo lleva al baño y usted en el baño se aprieta, se hace de todo. Y en ese momento dice, Dios mío, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Sí ha sentido eso en algún momento? Entonces ahí sí se acordó de Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué cuando estamos sanos nosotros no nos acordamos de Dios y hablamos con Él? Normal, como cuando usted está hablando con su primo, con su prima, con su hermano, con su papá o con su mamá. Recuerda que cuando usted llega una persona a su casa, usted le dice bienvenido, lo sienta y se pone al frente de él o a un lado, no sé, y empieza a platicar con él. Hola, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Y él le responde a usted, bien, gracias a Dios. Y usted le dice, ¿qué más de la familia? Contame. Ay, ¿te acordás que en tal tiempo tú tuviste un negocio que te fue mal y esto? Contame, ¿seguiste con los negocios? Ve, contame un poquito de aquello, contame de acá, contame eso. Y empiezan ustedes a hablar con esa persona que llega a su casa, ¿cierto? Y usted estaba trabajando, ¿verdad que sí? Si era una ama de casa, se encontraba por ahí ocupada barriendo o trapeando, o se encontraba haciendo alguna que otro que hacer. Pero más sin embargo, cuando le llegó esa visita, usted dejó de hacer todo, ¿cierto? Y empezó a platicar con él. Y se sonreían y hacían de todo y terminaron de hablar y luego usted siguió trabajando, ¿verdad? Bueno, lo mismo es hablar con Dios. Sabemos que Dios no lo podemos ver ni tampoco usted lo puede sentir como usted quiere sentirlo, porque normalmente nosotros, los seres humanos, queremos sentir a Dios como sentir a otra persona que esté al lado de nosotros, que sentimos el calor de esa persona, pero con Dios es muy diferente. Algunas personas dicen, claro, lo podemos sentir en el viento, en el aire, en el sol, en la luz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tienen mucha razón, a Dios lo podemos sentir así. Ahora, si usted quiere sentirlo diferente a lo que normalmente sentimos, que es el sol, el aire, el agua, etcétera, es un sentimiento muy diferente. Pero para lograr eso, usted tiene que estar muy en comunión con Dios. Señor Jehová, que a través de tu palabra. Así es que antes de que usted llegue a tener ese sentimiento y lograr sentirlo y lograr escucharlo, porque con mucha práctica y con mucho tiempo en oración y leer la palabra de Dios y ponerse en contacto con Él y ponerse a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos acá, en este planeta, llega un tiempo en que usted va a poder sentirlo diferente. Llega un tiempo en que usted va a poder escucharlo diferente. Y usted dice, no, eso es de locos, o sea, a Dios nadie lo puede escuchar. Sí, hay un momento importante y es cuando usted ya ha logrado controlar y saber qué es el verdadero amor, conocer qué es amar al prójimo y conocer qué es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí usted puede escucharlo, créame que sí lo va a poder escuchar usted. Y lo va a escuchar audiblemente. Y usted le va a decir a las personas, yo escuché a Dios y Él me dijo esto y me dijo lo otro. Y esas personas le van a decir, usted está loco, a Dios nadie lo puede escuchar. Pero usted sabe que sí lo escuchó. Porque eso sí se puede lograr. Hay muchas personas que escuchan a Dios. En algún momento yo logré a escuchar a Dios. A conocer la verdad. Él me decía, no vayas por ahí no quiero que vayas. Señor Jehová, haz esto, haz lo otro. Y a pesar de que uno lo escucha, uno siempre hace lo opuesto a lo que Él está diciendo que uno haga. Entonces, pasando muchos años después, uno aprende a escucharlo a Él. Y aprende a aceptarlo y aprende a no hacer esas cosas que Él no quiere que uno haga. Porque Él se lo está advirtiendo a uno con tiempo. Hablar con Dios no es tan complicado, simplemente atrévete a hablar con Él, o sea, haz
haz un ejemplo. Haz de cuenta de que estás hablando con otra persona y ya habla con él. En algún tiempo les cuento esto para que ustedes comprendan un poco más, y pues algunos van a decir este man estaba loco o sigue siendo un loco, porque la mayoría de las personas siempre suelen con estos chistes, ¿cierto? En algún tiempo, cuando recuerdan que yo les dije que oraba con fervor y que Dios usaba a este servidor suyo haciendo milagros grandes, enormes. Bueno, en ese tiempo yo hacía lo siguiente: yo colocaba una silla al frente y también colocaba una silla, colocaba 2 sillas y yo hablaba con él. Y habían personas que me miraban y me decían eso: este man está loco. Y les voy a contar una anécdota para que ustedes se rían un poquito, pero para que vean que esto sí funciona y que es real, verídico. Señor Jehová. En ese tiempo que yo estaba en una campaña, son 3 días, escúchenme, 3 días de campaña donde el pastor o el predicador está al frente del púlpito predicando y también orando por sanidad. En ese mismo tiempo, cuando yo oré por un mudo y también oré por una persona, un niño que estaba no tenía curvatura en los pies, ese mismo día, esos mismos 3 días, yo creo que en el segundo día yo estaba sentado en una silla y yo estaba hablando ahí con Dios. Claro que las demás personas no podían ver a Dios, simplemente me veían a mí sentado en una silla y ya al frente había otra silla que no había nadie sentado. Pero yo sabía y creía que Dios estaba ahí. En esa posición estaba yo en aquel tiempo y muchas personas decían que estaba loco, pero los milagros sucedían por esa misma situación, porque yo estaba llevado de esa locura que muchas personas creen que es locura, pero que realmente no es una locura. Es que uno alcanza a ver a Dios por la fe, uno alcanza a escuchar a Dios por la fe. Estaba yo hablando con Dios en ese momento y yo le decía: Padre, mira lo que sucedió anoche, Padre. Una mujer dijo que orara porque tenía un flujo que no se le había detenido en tanto tiempo. Oré por ella y se sanó. Ella dice que está sana. Padre, ¿eso sí sucedió? ¿Eso fue real? ¿Recuerdan que yo les dije que yo dudaba cuando me bajaba del púlpito? En ese momento yo estaba hablando con él y diciéndole: ¿eso sí es real, Padre? La verdad. Y aunque no escuchaba una voz audible, algo me respondía a mi conciencia, a mi mente, y me decía: sí, eso fue real. Yo estaba usándote a ti, hicimos milagros anoche, ¿sí lo recuerdas? Y yo sentía que él estaba contento, que Dios estaba contento hablando conmigo y diciéndome: sí, es real. Y en algún momento llega algo que a ustedes les va a parecer chistoso y curioso, porque yo estaba hablando con él, con Dios. Y yo le decía: gracias, Padre, por lo que hiciste, y por favor te pido que me ayudes esta noche, porque hoy también vamos a orar por sanidad y yo quiero que hagas milagros sobrenaturales, Señor. Y él me respondía y me decía: claro que sí, voy a estar ahí contigo, vamos a estar tú y yo. Y vamos a hacer milagros. Yo sentía que él me hablaba de esa manera y de repente, cuando yo estaba ahí hablando con él y escuchando lo que él me decía, de repente llegó un hermanito que no sabía que yo estaba hablando con Dios ahí. Y llegó de carrera, llegó de prisa y me dice: hermano, a mí me decían Segundo. Padre, en el nombre de Jesús. Y me dice: hermanito Segundo, ¿cómo estás? Y llega y ¡puf!, se sienta de una ahí en esa silla. Él no sabía que yo estaba hablando con Dios y que esa silla que las personas no veían a nadie ahí estaba Dios. Las personas que hacen esto que les estoy mostrando en este momento, a estas personas le llaman locos. A estas personas le llamamos locos en algún momento. Pero estas personas que usted o yo le llamamos locos son personas que son súper ungidas por Dios, porque ellos saben lo que están haciendo. Ellos no se están inventando estas cosas. Cuando el hermanito se sienta enfrente de mí y entonces yo me quedo de una mirándolo a los ojos así como ¡bravo!
Claro, yo estaba muy enojado con él. Pero pues yo en ese momento entendí que él no sabía que yo estaba hablando con Dios y que Dios estaba al frente mío, sino que simplemente él no lo pudo ver. Yo sí podía verlo y podía sentirlo, pero él no podía hacerlo. Él se sentó, él pensaba que yo simplemente estaba sentado ahí y nada más. Hermanito, y me dice, hermanito segundo. Yo como que me quedo suspirando, le digo, híjole, compadre, ¿qué pasó? ¿Usted se imagina la conexión que yo tenía con Dios espiritual en ese momento? Esa conexión que tienen muchas personas. Hablando con Él y pidiéndole que no me dejara solo en la noche porque iban a haber milagros y que las personas esperaban esos milagros. Señor Jehová, estaba full conectado con Él y cuando de repente tus siervos les enseñan. Llega y se sienta al frente el hermanito. ¿Usted se imagina lo que uno siente? Como uno como humano. Uno como humano, cómo se siente con esa ira. Pero es que te pasa, que no es que yo estaba hablando con Dios. No, pero uno comprende que las demás personas no saben que uno está ahí hablando con Él, porque Dios es invisible, ¿cierto? De esa manera es que yo quiero que usted, amigo y amiga oyente, comprenda que Dios está en todos lados. Él no está en una imagen de esas que nosotros normalmente conocemos como el santo tal o como la virgen tal. No, Él no está ahí. Pero sí está en cualquier lugar. En ese momento estaba al frente hablando conmigo. Estaba en una silla, sentado juntamente conmigo. Ahí estábamos platicando. Y él siguió conmigo ahí, pero yo, o sea, como cualquier ser humano, pues obviamente rompí la comunión cuando lo vi que se sentó al frente mío, el otro hermanito, ¿cierto? Pero igual, Dios se quedó ahí conmigo, Él siempre ha estado conmigo, siempre está contigo, amigo que me estás escuchando en cualquier lugar. Dice la palabra de Dios, enciérrate en tu habitación, arrodíllate en tu cama y llórale a Dios que Dios está escuchándote. Dios está en todos los lugares. En el nombre de Jesús. Ahora, volviendo al punto de que nosotros sentimos un fuerte dolor y que entonces ahí sí nos acordamos de Dios, ¿sí les ha pasado o no les ha pasado? La persona que me diga que no, me está mintiendo. Señor, y la mentira no viene de parte de Dios. Nuestras vidas, que tus ángeles... ¿Sí han sentido un dolor y han llegado a decir por qué, Dios mío? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Usted, así no haya tenido un cólico, pero sintió un dolor, cualquier dolor en cualquier momento, y llegó a decir por qué, Dios mío, a mí, ¿cierto? O por qué, Dios mío, a nosotros, ¿cierto? Entonces sí te acordaste de Dios en ese momento difícil. Entonces mi pregunta es, ¿las enfermedades son buenas, sí o no? Viéndolos por un punto de vista son malas, pero viéndolos por otro punto de vista son buenas. ¿Por qué? Cuando a usted siente dolores gigantes y enormes y usted ahí se acuerde de Dios, son buenas. Ahora, ¿por qué son buenas? Porque es la única forma de que Dios tiene de que tú te acuerdes de Él, de que tú sepas que Él existe. Ahora, si no existieran dolores, si no existieran enfermedades, si no existieran sufrimientos, nosotros nunca nos acordaríamos de Dios entonces. Porque como no nos pasa nada, todo bello, todo bacano, somos ricos, somos millonarios, tenemos comida, tenemos alimento, nada nos pasa malo. Entonces reiríamos, disfrutaríamos, haríamos daño, haríamos cosas buenas, haríamos todas las cosas y nunca nos acordaríamos de Él. Porque si ni siquiera así, escuche bien, con este planeta tan torcido como está, ni siquiera así nos acordamos de Él algunos, imagínense si estuviéramos todo el tiempo en la buena. Entonces, ¿quién se acordaría de Él? Nadie. Al contrario, dirían, yo soy Dios. Porque como no siente dolor, como no siente sufrimiento, como no muere, es eterno, entonces llegaría a sentir un ego impresionante y diría, yo soy Dios. No te acordarías de tu creador, sino que al contrario, te harías tú un Dios. Entonces, ¿son importantes o no son importantes las enfermedades? Para las personas que somos así, que no comprendemos por la buena.
Son importantes las enfermedades, los dolores, los sufrimientos. Es por eso que es importante nosotros leer la palabra de Dios. El sufrimiento, escuche bien, las enfermedades, el sufrimiento nos da a nosotros paciencia. La persona que mantiene enferma, ella empieza a tener paciencia, a conocer la paciencia, y la paciencia lo lleva a conocer el verdadero amor. Hay un dicho por ahí que dicen que los abuelitos tratan muy bien a sus nietos, pero cuando ese abuelito no era abuelito, sino que era el papá, trataba feo a sus hijos. Y entonces los hijos le dicen: papá, ¿te acuerdas cuando yo estaba niño cómo me tratabas de feo? Señor Jehová. Ajá, y entonces ¿por qué te estás tratando a mi hijo? O sea, a tu nieto lo estás tratando diferente. ¿Recuerdas que cuando yo estaba niño tú me mandabas para allá, me mandabas para acá, y esto y lo otro, y siempre era tratándome las patadas? ¿Sí te acuerdas, papá? ¿Y por qué a tu nieto querido lo tratas diferente? A ver, dime, ¿por qué tratas diferente a tu nieto? A ver, a mi hijo. Y es que usted no comprende, usted no entiende que ese papá tuvo que pasar por las buenas, las maduras y las verdes para llegar a conocer un poquito de paciencia. Ese papá tuyo ahora es abuelo y ahora es una persona que madura. Cuando las personas maduran, tratan diferente a las personas. Anteriormente tratabas a las mujeres como un objeto porque eras un niño, porque eras un joven. No eras maduro, entonces tratabas a las mujeres como a algo, como una cosa. Tratabas a las mujeres y a los demás simplemente los tratabas como cualquier objeto. Pero ya pasaste de los 30, 40 años y llegaste a los 50 años y comprendiste y entendiste que a las personas no se las trata así, que a las personas se valora, que a la mujer se ama, Señor Jehová, que a los niños también se ama, no se golpean. que tus siervos les enseñen. Entonces comprendiste muchas cosas. ¿Por qué? Porque empezaste a madurar. ¿Cierto que sí? Señor Jehová, Te dieron golpes, te dieron patadas, te escupieron, te llenaron de cosas malas, dolores, sufrimientos. Y esos sufrimientos, esas enfermedades, esos dolores te fue dando poquito a poco la paciencia. Y esa paciencia se convirtió en amor. Y cuando ya te convertiste en un abuelo, después de tanto sufrimiento, aprendiste a amar a tu prójimo, aprendiste a amar a tu hijo o a tu hija o a tu nieto. Ahora ya es todo diferente. Ahora ya tratas al nieto diferente y entonces ya comprendes que el nieto tenía que dañar ese objeto. El nieto tenía que pasar por ahí, tenía que entenderlo. ¿Por qué? Porque primero pasaste tú por el mismo ejemplo. Después pasó tu hijo por el mismo ejemplo. Después pasó tu otro hijo. Y entonces entendiste que los niños tienen que pasar por ahí, tienen que aprenderlo por sus propios medios. Ellos tienen que pasar por esa situación para poder entender y comprender que eso no se hace. Pero tú lo entendiste después de viejo, ¿cierto? Cuando estabas joven simplemente llamabas al niño: venga para acá, tome. Y entonces le pegabas de una. Y pasó el segundo hijo y le decía: venga para acá, tome. Y le pegabas de una. Ya cuando tuviste el cuarto hijo, entonces comprendiste y dije: pero ¿cómo así? A ver, estoy dándoles juguete, estoy dándoles vara a todos estos pelados, estos hijos míos, y parece que ninguno entiende por las buenas. O sea que ellos tienen que caer para poder entender, aprender. Ay, qué lástima. Pero esa es la realidad de la vida. Nosotros nos cansamos de darles consejos a esos niños. Y ellos aprenden solamente cuando les pasa. Nosotros sí servimos de espejo y los podemos amortiguar un poquito. Pero ellos aprenden cuando les pasa. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que nosotros tenemos que dejarlos madurar a ellos. No podemos obligarlos porque eso es imposible. Simplemente darles un consejo. Cuando nosotros ya comprendemos y estamos maduros,
Sabemos que a ellos no se les obliga, a ellos se les aconseja. Se les aconseja solamente. Nadie trabaja obligado y llama a su esclavo o ama a la persona que lo obliga. Nosotros tenemos que aconsejar simplemente a esos niños. Bueno, llegando a este punto de los papás y los abuelos, de que ellos con la madurez entonces aprenden a valorar a la esposa, aprenden a valorar a los hijos, y también que no todo es golpes en la vida. Ahora, ¿por qué aprendieron esto? Porque ellos tuvieron que pasar por golpes, tuvieron que pasar por necesidades, tuvieron que pasar por las verdes y las maduras, como quien dice. Entonces, por eso los abuelos tratan diferente a los nietos que a los hijos. ¿Por qué? Porque poquito a poco iban teniendo paciencia con el primero, con el segundo, con el tercero, y ahora ya con los nietos ya no tienen que castigarlos. Ellos ya saben qué es la paciencia. Ellos ya conocen qué es el amor. Y ya no les pegan, sino que los aconsejan, los abuelitos a los nietos. De igual manera nosotros pasamos por esa situación. La fiebre, la gripe, los cólicos, las enfermedades que le llegan a nuestras vidas no son malas. Ante los ojos espirituales tenemos que ver que son buenas. Ahora, ¿por qué son buenas? Porque estas enfermedades, estos dolores, estos sufrimientos nos llevan a nosotros a obtener el verdadero amor. La paciencia, en primer lugar, porque tenemos que ser pacientes para poder nosotros soportar esos dolores. Después de la paciencia llega el amor. Aprendemos a amar. Vuelvo y le repito, las enfermedades vienen en diferentes factores. Cuando la persona necesita comprender y conocer el verdadero amor, entonces la enfermedad está a la puerta. Porque como usted es un soberbio, como usted es una persona que se cree el Dios Todopoderoso, entonces créame que en cualquier momento le va a atacar una enfermedad a usted para poderlo doblegar. Para que usted comprenda que usted no es Dios, entonces sí le va a llegar a usted un golpe fuerte en algún momento. Y entonces ese golpe lo va a poner a temblar a usted y usted va a comprender que usted no es Dios. Y esa enfermedad le va a enseñar a usted a ser una persona noble, sencilla. Esa enfermedad le va a enseñar a usted a ser una persona llena de amor. Ojalá que no nos tenga que pasar esto a nosotros, para poder comprender el verdadero amor, el amor al prójimo y el amor a nuestro Padre Celestial. Ojalá que no nos tenga que pasar esto, pero lastimosamente la humanidad sí o sí tiene que pasar por ahí. Y solamente para poder comprender qué es lo que tenemos que hacer nosotros, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es la única opción. Que sintamos el dolor y el sufrimiento para llegar a conocer el verdadero amor. Qué triste, ¿cierto? Pero esa es la realidad de la vida. Ahora, si no queremos pasar por esta situación, sencillo, acordémonos de Dios todos los días. Hablemos con Él. Si no queremos pasar por esta situación, sencillo, amemos al prójimo como a nosotros mismos, no le hagamos daño a nadie. Y entonces estas situaciones no van a pasar por nosotros, porque no las necesitamos. Creemos en Dios, hablamos con Dios todo el día, no todo el día, pero de vez en cuando estamos hablando con Él. Amamos al prójimo, entonces no hay necesidad de que ninguna enfermedad, de que ningún dolor nos afecte a nosotros. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, hablamos con Dios. Amamos al prójimo, no hay necesidad de que Satanás nos atormente con una enfermedad para recordarnos de que Dios existe. Que tus siervos les enseñen, ¿cierto? A conocer la verdad. El número 15 milagro de nuestro Señor Jesucristo. Convirtió los 5 panes en más de 5,000 panes. Convirtió los 2 peces en más de 5,000 peces, porque la palabra de Dios dice que recogieron como 12 cestas y que sobraron, dice. Versículo 20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. Sobraron 12 cestas llenas de los pedazos de pan y de peces.
Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice la palabra de Dios. En esa multitud, escuchen bien, habían muchas personas enfermas. Recibieron sanidad y también alimentación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús quiere sanarte de cualquier enfermedad que tú tengas. Pero esa enfermedad que tú tienes que examinarte. ¿Esa enfermedad te enseña a ti a ser paciente? ¿Esa enfermedad te enseña a ti a ser amoroso? Si tú todavía no sabes o no conoces qué es amar, si tú aún no conoces qué es amar al prójimo o amar a Dios sobre todas las cosas, entonces acéptala y dile: gracias, Dios mío, por esta enfermedad que me estás dejando que me llegue a mi vida, porque gracias a esta enfermedad yo estoy comprendiendo muchas cosas, que yo era un rebelde, que yo era una persona que no amaba al prójimo, que yo era una persona que me creía el Todopoderoso, y en este momento me estás enseñando que yo no soy nadie. Gracias, Padre, por esta enfermedad. Yo sé que la siento, que me duele, pero gracias. Y si ya comprendiste eso de parte de nuestro Padre Celestial, entonces dile: Señor, sáname, quítame esta enfermedad. Ya comprendí que tú existes, ya comprendí que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú no quieres que yo le siga haciendo daño a las personas. Ya lo comprendí, lo tengo muy claro. Por favor, sáname. Dios está ahí para sanarte. Que escuchen tu palabra. En algún concepto, escucha bien, en algún concepto o en algún punto, tienes que entender que esos dolores, que esas tragedias y que esas enfermedades que tú has tenido, que le han llegado a tu prójimo, son